Bien, como les dije, el canciller Dante Caputo, que publicó hace pocos días en La Nación un artículo muy importante porque ahí propone un gobierno de coalición opositora. ¿Cómo es eso? No es la alianza. La alianza fue un acuerdo entre partidos políticos que tuvo una brillante plataforma electoral, pero que se limitó a ser un encuentro de partidos para sumar sus votos y ganar las elecciones, y desconocer totalmente el motivo de ganar como coalición, que era gobernar con cierta fuerza y con cierto poder los años que le tocaba dirigir a Argentina. Se agotó en la victoria electoral. Si coalición es eso, no vale la pena. Por lo tanto, la coalición tiene que ser pensada en otros términos. Claro, eso le iba a preguntar porque hay cierto temor en la sociedad de que cualquier coalición se parezca a la alianza. Es un riesgo objetivo. La sociedad o sectores de la sociedad no inventan esa realidad existió y hay buenos motivos para temer que eso vuelva a suceder. Entonces, cuando se piensa en la conveniencia de una coalición, uno, condición necesaria, ganar las elecciones; dos, gobernar con poder político, porque sin poder político no se pueden ejecutar políticas públicas, son ilusiones, hay que tomarlo prestado y cuando lo toma prestado usted ya no hace lo que quiere hacer. Cualquier intento de plantear un gobierno de coalición debe tener muy presente la experiencia concreta que vivimos entre el 2000 y 2001. La idea de gobierno de coalición que estoy planteando básicamente es la siguiente. Yo creo que, en primer lugar, un gobierno eventual de Scioli lleva al país a una serie de problemas muy serios. Usted sabe, Joaquín, que suele decirse y a menudo creerse que si no se gobierna con el aparato del peronismo, la ingobernabilidad se vuelve una situación insalvable para cualquier gobierno que... Para decirlo de otra manera, que el único que asegura estabilidad es el peronismo. Es el peronismo. Eso parece ser una especie de máxima aceptada por muchísima gente en el país. Y algo tiene de cierto, digamos, esas cosas no se inventan. Yo creo que en este caso no necesariamente es así. En el caso de Scioli hay una dosis de ingobernabilidad probable. Si Scioli continúa, alternativa a uno de su gobierno, con la misma política que se viene ejecutando estos últimos 12 años, y es probable que entremos en una serísima crisis económica. Ya estamos al borde de la crisis económica, no hace falta relatarle a los argentinos lo que viven todos los días, lo que sienten, la incertidumbre, la relación con el sistema internacional, los niveles de inflación, en fin. ¿Para qué vamos a contar lo que es experiencia vivida por los argentinos, como les decía, diariamente? Si continúa con el esquema de los espejismos, que eso es un gobierno populista. Es decir, si hace continuidad... Con el gobierno K, con el gobierno kirchnerista, si es la continuidad de estos 12 años, la situación económica se va a volver insoportable y vamos a tener crisis, vamos a tener una situación de alta dificultad para el gobierno. Supongamos lo contrario, que pega un golpe de timón y que produce no una estabilización, sino produce un ajuste. Es decir, encuentra nuevos socios políticos, gobierna más al estilo Menem, buscando sus aliados políticos en los sectores más establishment, por decirlo así, más tradicionales, que dicho sea de paso, no sé si están viendo bien o mal la candidatura de Scioli, temo que la estén viendo bien algunos sectores. Y ahí va a tener un lío interno considerable, es decir, la interna peronista se va a tornar en contra de Scioli, sus posibilidades de evitarla van a ser bajas, la Cámpora controla mucho el aparato estatal, como usted sabe, por lo tanto, Scioli, si sigue con lo que está haciendo, Cristina Kirchner enfrenta un problema económico. Si quiere salirse de ese camino, es probable que enfrente un problema político. Esto no es matemática, es una probabilidad razonable de que así acontezca.
Por otro lado, si la oposición no se reúne, difícilmente gane las elecciones. Si se reúne solo para ganar elecciones, no va a tener... Primero, ¿para qué ganar las elecciones? Simplemente para que no gane Scioli, no es razón suficiente. Una victoria para impedirle a Scioli llegar al poder no alcanza como justificativo para movilizar a una sociedad y darle un voto a cada uno de los nuevos postulantes. Por lo tanto, la nueva coalición debe ser coalición para ganar, por cierto, pero coalición básicamente para gobernar, con 2 o 3 características que la diferenciarían de la alianza. Primera característica, debe llegar con un conjunto de políticas públicas anunciada claramente, y no hablo de plataforma política. Plataforma política no la lee nadie y la cumplen muchos menos. Se trata de gobernar para estas circunstancias precisas de la Argentina, que necesitan una rectificación de rumbo. Hay que hablar de 4, 5, 6 cosas que indispensablemente hay que hacer en el corto plazo, los próximos 2 o 3 años, las cosas que hay que deshacer, que son costos altísimos que se heredan del gobierno acá, y las cosas que en ningún caso se van a hacer. Aterricemos en cosas concretas, en cuestiones concretas. No es cuestión de decir hay que combatir la corrupción. El asunto es cómo se combate la corrupción, qué instrumento preciso va a lograr. Hay que aclarar que en Argentina hay varios millones de argentinos que viven gracias a subsidios sociales. Usted no puede interrumpir súbitamente esos subsidios sociales que se han convertido no en una política de coyuntura, de emergencia, como debe ser ese instrumento, sino una política permanente. Pero tiene que bajar el déficit fiscal. ¿Cómo baja el déficit fiscal? Si sigue con el déficit fiscal, tiene un desajuste grave de la economía. Si corta el gasto social, tiene un desajuste grave que le viene del lado político. Hay que decir, los argentinos tenemos este dilema. Y esto es objetivamente así. El próximo gobierno, Scioli o quien fuere, va a enfrentarlo. Yo prefiero que la coalición diga, lo vamos a enfrentar y lo vamos a resolver así. El problema de seguridad, cuál es la naturaleza del problema y cómo lo vamos a enfrentar. No decir las cosas obvias. Hay que combatir esto, hay que combatir aquello. Hay que plantear los grandes problemas que tiene hoy el país y las políticas públicas, no las plataformas generales que se plantean. Por ejemplo, Julio Cobos dijo, si se enuncia un conjunto de políticas de Estado, un gobierno de coalición gana seguro. No, Julio Cobos, no. ¿Qué políticas? Las políticas de Estado son para 20 años. Para que la sociedad crea, hay que decir las cosas específicas, punto 1, las cosas específicas que uno quiere hacer, no los programas generales. Segundo, hay que convencer sobre nada más ni nada menos que las partes van a hacer eso, quienes integran esa coalición. ¿Y cómo se asegura eso? Y hay que crear mecanismos internos de garantías y salvaguardias. En un sistema parlamentario eso camina perfecto, porque usted integra partidos distintos. Por ejemplo, en Alemania, Merkel gobernó antes de este último mandato con los verdes, que eran opositores a la señora Merkel. Está gobernando con sus eternos rivales. También. Porque acuerdan un conjunto de políticas. Insisto, no un programa abstracto, acuerdan un conjunto de políticas. Si alguien rompe ese acuerdo, sucede inmediatamente que en el Parlamento le quitan mayoría. O plantea una cuestión de censura, un voto de censura, un voto de confianza. Y si no tiene el número de votos necesarios, cae el gobierno. Digamos, el sistema parlamentario está montado de tal manera que las coaliciones, si no se cumplen, pagan por caja inmediatamente. El sistema nuestro es distinto, es presidencial y un poco más que presidencial. Acá el presidente es casi un César, no solo un presidente a la americana, ¿eh? Yo creo que hay que crear un sistema en el cual tengamos un gabinete de coalición que previamente haya definido el paquete de políticas públicas. ¿Eso antes de la elección? Sí. ¿De qué elección? ¿De octubre o de noviembre? Yo, si pudiese elegir un poco en abstracto, diría antes de la elección de octubre. ¿Con nombres de...? Con nombres de ministros. De ministros. Y de políticas. Y algo más. Yo, por ejemplo, pienso que hay gente que
podría desempeñar cargos muy importantes, que no se anima porque no quiere ser el peronista que está dentro del gobierno de Macri, suponiendo que Macri sea el que encabeza esto, que es lo más probable, que sea el segundo o el otro contendiente al lado de Scioli. Y un peronista solo, pero si ese peronista mira al costado y se da cuenta que hay otros peronistas que también forman parte, y si sabe que la política que va a ejecutar ese gobierno no es una política, entre comillas, liberal de ajuste, de la cual se va a sentir violentado, con la cual se va a sentir complicado y difícil, sino una política acordada previamente. Y si sabe que si el presidente no cumple, salta un mecanismo que sanciona al presidente, es probable que su decisión sea otra. Pongamos nombre y apellido a las cosas. ¿Por qué De la Sota no puede formar parte de ese gobierno? ¿Por qué De la Sota no sería canciller de ese gobierno? ¿Y por qué otros peronistas u otra gente de sectores quizás del progresismo no peronista no podrían ser parte de ese gobierno? Tenemos un mecanismo. El mecanismo es el artículo 100 de la Constitución, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, que hasta ahora no existió realmente como figura casi de primer ministro, porque el presidente lo nombraba y era un ministro más del presidente, pero si no es un ministro más del presidente, recuerde, Joaquín, que el artículo 100 de la Constitución dice: hace falta la firma de ese señor para que cualquier decreto, cualquier decisión presidencial sea efectiva. De manera que si ese jefe de gabinete le dice al presidente: no, eso yo no lo firmo, que va contra lo acordado, ahí estamos recreando una suerte de primer ministro con capacidades de constituirse en garantía del proceso de la coalición. Esto son grandes rasgos. Estas cosas, además de echarlas a andar y discutirlas en un artículo de la naturaleza del que yo escribí el otro día, precisa que los actores se sienten a discutirlo. Para muchos de los aspectos concretos hay varios caminos, y los caminos tienen que ser producto de la discusión y de los acuerdos. Pero lo que se debe entender es que esto no es solo una alianza electoral, es una alianza electoral para ser una alianza de gobierno, es una alianza de gobierno para tener poder para gobernar, es tener poder gobernar para hacer cosas precisas entre varios sectores que estabilicen y den gobernabilidad, y esos sectores que se estabilizan precisan tener salvaguardias y garantías de que nadie saca los pies del plato. Son temas a perfeccionar, pero son temas a los cuales yo creo hay que dedicarse muy fuertemente si esperamos que algo nuevo suceda en Argentina. Le agradezco mucho, Dante. A usted. Una pausa.